Si crees que la única forma de que se arrepienta es persiguiéndole o suplicando, estás equivocado. El verdadero impacto no se logra con palabras, sino con la fuerza de tu transformación. Hoy descubrirás cómo hacer que esa persona sienta, en lo más profundo, que perderte fue el peor error de su vida. No porque se lo digas, sino porque tu ausencia, tu cambio y tu nueva energía se vuelvan imposibles de ignorar. Ahora es el momento de que recuperes el control, y esta vez no habrá vuelta atrás. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. El ego no soporta salidas sin explicación. Cuando decides retirarte sin dar explicaciones, lo que realmente haces es desarmar el mecanismo de defensa más poderoso del ego, su necesidad de construir una historia que lo mantenga intacto. El ego siempre busca una narrativa que lo justifique, una excusa que le permita seguir creyendo que tiene el control. Cuando hay drama, discusiones o largas explicaciones, la otra persona puede acomodar el relato a su favor, distorsionando los hechos para no confrontar su propia responsabilidad. Pero cuando no hay palabras, no hay confrontación y no hay cierre artificial, queda un espacio en blanco que el ego no sabe cómo llenar. Ese silencio no es vacío, es un espejo incómodo. El ego, privado de datos, empieza a trabajar de la peor manera para él, inventando escenarios. Se pregunta qué pasó, qué pensaste, en qué momento cambió todo, y como no hay respuesta directa, las hipótesis que crea no siempre lo dejan en buen lugar. Esto genera un roce interno, una tensión que no se disipa fácilmente. Es como si una pieza de su armadura hubiera desaparecido de repente, dejando expuesta una parte que nunca pensó que se vería. El estoicismo enseña que tu energía y tu paz son más valiosas que cualquier explicación que puedas dar a quien no está dispuesto a escuchar de verdad. Retirarte en silencio es un acto de autocontrol. Eliges no reaccionar, no justificarte, no mendigar comprensión. Al hacerlo, no solo proteges tu dignidad, sino que también impides que el otro acomode los hechos para seguir sintiéndose invulnerable. El silencio, en este caso, se convierte en una herramienta para romper la narrativa de autocomplacencia que alimenta el ego. Cuando te vas sin dar razones, interrumpes el ciclo de previsibilidad. Si la otra persona estaba acostumbrada a que siempre respondieras, a que siempre aclararas las cosas o a que volvieras con alguna justificación, tu ausencia serena destruye esa seguridad. Ya no sabe cómo predecir tus pasos y esa incertidumbre lo obliga a detenerse y pensar. Aquí es donde se instala la incomodidad silenciosa. No hay nada concreto a lo que aferrarse, no hay argumento para contrarrestar. Solo queda la duda. Esta duda es poderosa porque el ego no sabe convivir con la incertidumbre. Necesita respuestas rápidas, incluso aunque sean falsas, para mantener su posición. Al no dárselas, creas un vacío que no puede llenar fácilmente. Ese vacío no solo genera preguntas, sino que con el tiempo empuja a la introspección. La persona empieza a repasar interacciones, recuerdos y detalles que antes pasaban inadvertidos. En este proceso, lo que buscaba como justificación puede transformarse en reconocimiento de sus errores. La clave está en tu firmeza. Mantenerte en calma y no dar explicaciones no significa frialdad ni desprecio, significa control. Cada palabra que decides no pronunciar es un ladrillo más en el muro que protege tu paz. Y aunque pueda parecer que el otro no reacciona, la realidad es que por dentro se está produciendo un desgaste. El ego no puede proclamarse victorioso si no sabe por qué la otra parte se retiró. Con el tiempo, esta ausencia de narrativa provoca un efecto acumulativo. Lo que empezó como una simple retirada se convierte en un punto de quiebre en la historia que el otro se contaba.
Ya no es tan fácil pintarse como la víctima o como el que siempre tuvo el control. El recuerdo de tu partida sin explicaciones se convierte en una incógnita persistente, una que puede reaparecer en su mente incluso cuando crea haberlo superado. Este es el poder de irte en silencio. No solo interrumpes un patrón, sino que también obligas al otro a enfrentarse con la versión de sí mismo que trataba de evitar. Y mientras ese proceso ocurre, tú recuperas tu energía y la diriges hacia lo único que realmente puedes controlar, tu propia vida. El estoico entiende que no necesita justificar su camino a quien no camina con él, y que la calma es, muchas veces, la respuesta más contundente que se puede dar. Número 2. El silencio obliga a reflexionar lo que antes se ignoraba. Cuando tu presencia era constante, el otro podía vivir sin detenerse a cuestionar sus actos. La rutina, las conversaciones diarias y la seguridad de que siempre estabas ahí creaban una especie de anestesia emocional que le permitía pasar por alto sus errores. No había pausa, no había vacío, y por eso tampoco había reflexión. Pero cuando decides retirarte y cortar el contacto, rompes ese flujo automático. De pronto, el silencio se convierte en un espejo implacable que refleja lo que antes se ignoraba. En ese espacio vacío, sin tus palabras para distraer y sin tu atención para llenar los huecos, la mente del otro comienza a reproducir escenas que creía olvidadas. Vuelven los momentos en los que fue indiferente, las ocasiones en las que no valoró tu esfuerzo, las palabras que soltó sin pensar y que ahora suenan distintas cuando no hay ruido alrededor. Esa es la diferencia entre una discusión y el silencio. En la discusión, el ego está ocupado defendiéndose, pero en el silencio no hay con quién pelear, solo con uno mismo. El estoicismo enseña que no debemos buscar convencer al otro con argumentos, sino permitir que la realidad y sus propias consecuencias sean el maestro. Tu ausencia es esa realidad que no se puede evadir. Al no estar, dejas que el otro se confronte con sus propias acciones sin tu intervención, y eso genera una incomodidad que crece con el tiempo. No es una lección que se impone a la fuerza, sino que se revela sola, lenta, pero profundamente. Es importante entender que esta estrategia no se trata de manipulación, sino de autocontrol. Al decidir no entrar en juegos de provocaciones o intentos de aclarar las cosas, proteges tu energía y permites que el silencio trabaje a tu favor. Porque cada mensaje que no respondes, cada llamada que no contestas, cada vez que no caes en la trampa de una reacción impulsiva, refuerzas el impacto de tu ausencia. Con el paso de los días, ese vacío que dejaste se vuelve más notorio. Al principio, el otro puede llenarlo con distracciones, con personas o actividades que le eviten pensar. Pero ninguna de esas distracciones tiene el mismo peso emocional que tu presencia. Y es ahí cuando los recuerdos comienzan a filtrarse de nuevo, incluso en momentos inesperados. Una canción, un lugar, un gesto de alguien más. Todo puede convertirse en un detonante que traiga de vuelta lo que antes ignoraba. En ese proceso, la mente del otro empieza a conectar los puntos. Comprende que tu presencia no era algo que se daba por hecho, sino un valor que estaba perdiendo sin darse cuenta. Y esa comprensión no surge de tus palabras, sino del contraste brutal entre lo que tenía y lo que ahora falta. El vacío no se puede negar, y cuanto más tiempo pasa, más profundo se siente. Para que este efecto ocurra, es fundamental que tú mantengas tu postura. Si rompes el silencio antes de tiempo o buscas que el otro entienda tu punto con explicaciones, rompes el ciclo de reflexión que estabas provocando. El silencio, por incómodo que sea, es más efectivo que cualquier discurso. No se trata de hacer que el otro sufra, sino de permitir que vea con claridad lo que antes no quería mirar. Eventualmente, la reflexión que provoca tu ausencia no solo puede despertar conciencia, sino también arrepentimiento.
esa persona puede empezar a reconocer el daño causado por su indiferencia y valorar lo que tenía. Sin embargo, la decisión de volver o no volver a permitir su presencia en tu vida ya no estará impulsada por la necesidad de validación, sino por una elección consciente desde tu propia fortaleza interior. El estoico sabe que su paz no depende de que el otro entienda su valor, sino de mantenerse firme en sus principios. Y en este caso, la lección es clara: a veces lo más poderoso que puedes decir es no decir nada, porque el silencio bien utilizado no solo protege tu dignidad, sino que también es la chispa que enciende la reflexión que las palabras nunca lograron provocar. Número 3. La ausencia rompe el hábito y desestabiliza el control. Cuando una persona se acostumbra a tu presencia constante, su mente la integra como parte de su rutina diaria, como un elemento predecible que no requiere esfuerzo para mantenerse. Sin darse cuenta, empieza a darlo por sentado, creyendo que siempre estarás ahí, que tu atención es infinita y que tu energía está disponible a demanda. Esta ilusión de seguridad genera un hábito mental que se fortalece con cada interacción, reforzando la idea de que no necesita cuidarlo ni valorarlo, porque lo considera garantizado. Cuando rompes este patrón y decides ausentarte, la estructura que sostenía esa comodidad se derrumba. El cerebro, que había automatizado tu presencia como algo estable, entra en un estado de alerta. No entiende por qué la fuente constante de validación o compañía desapareció, y esa ausencia súbita crea una incomodidad real, un vacío perceptible. Es en ese momento cuando empieza la verdadera desestabilización. El otro se ve forzado a notar lo que antes ignoraba y a preguntarse por qué ya no recibe lo que antes fluía sin pausa. En esto radica el poder del silencio según el estoicismo. No es un acto de castigo, sino una estrategia de autocontrol que impide que tus acciones estén dictadas por la necesidad de agradar o complacer. El estoico entiende que su valor no depende de la aprobación externa y que ausentarse no significa perder, sino recuperar espacio para sí mismo. Es un recordatorio de que la dependencia emocional, tanto propia como ajena, se alimenta de la repetición y del exceso de disponibilidad. Al retirarte, interrumpes el circuito que mantenía la relación en un punto de desequilibrio. La mente de la otra persona empieza a buscar señales, a intentar reconstruir lo que se rompió. No es raro que aparezcan gestos sutiles, un mensaje indirecto, una reacción a publicaciones antiguas o comentarios ambiguos que parecen casuales pero esconden una intención. Todo esto es producto del mismo mecanismo psicológico, la incomodidad de no tener el control que antes se creía firme. El desafío está en mantenerte firme en esa ausencia, porque la tentación de volver a aparecer suele ser fuerte, especialmente si la otra persona intenta provocar una respuesta. Aquí es donde el autocontrol es clave. Si cedes, reconstruyes el hábito que estabas intentando romper. Si permaneces en silencio, permites que el impacto emocional madure, que el vacío se sienta y que el valor de tu presencia se reevalúe de forma natural. La ausencia no es solo física, es también emocional y mental. No basta con dejar de escribir o de llamar. También implica retirar la energía de pensar constantemente en la otra persona, dejar de planear cada movimiento en función de su reacción. Esto es lo que diferencia la ausencia estratégica de una simple pausa. No es esperar a que el otro actúe, es tomar el control de tu foco y dirigirlo hacia tu propio crecimiento. En la filosofía estoica, este proceso es un ejercicio de dominio sobre las propias emociones. Significa no reaccionar impulsivamente, no mendigar atención, no caer en el juego de pruebas y respuestas. Al hacerlo, dejas de ser predecible y te conviertes en una incógnita, algo que la mente del otro no puede clasificar ni manipular con facilidad. Con el tiempo, este cambio provoca un reajuste profundo. La persona empieza a recordar detalles, momentos y cualidades que antes pasaban inadvertidas.
El valor que antes parecía obvio se convierte en algo escaso, y lo escaso siempre tiene un impacto mayor. Aquí es cuando tu silencio empieza a hablar más alto que cualquier palabra que pudieras decir. La meta no es que el otro regrese corriendo, sino que tú recuperes tu centro y no vuelvas a regalar tu presencia como si no tuviera costo. Cuando actúas desde esta perspectiva, el silencio deja de ser un arma contra alguien y se convierte en un escudo a tu favor. Es una afirmación silenciosa de que tu valor no necesita ser demostrado constantemente para existir, y que la verdadera fortaleza está en no temer a la ausencia, sino en usarla como herramienta para preservar tu paz y tu dignidad. Número 4. La incertidumbre erosiona la seguridad del otro. La mente humana necesita cerrar historias. Cuando no obtiene respuestas claras, comienza a rellenar los huecos con suposiciones, y esas suposiciones rara vez son tranquilizadoras. Al mantener un silencio prolongado, sin explicaciones, sin señales y sin pistas indirectas, lo que haces es activar un proceso natural en la mente del otro, la incertidumbre. Y esta incertidumbre no es neutra. Erosiona lentamente la seguridad que esa persona tenía sobre su control en la relación. El ego está acostumbrado a sostenerse con certezas. Si antes siempre respondías, si tu presencia era predecible, se sentía en control. Sabía qué esperar de ti y cuándo. Pero cuando rompes ese patrón y desapareces sin aviso, dejas un vacío que no puede llenar con facilidad. El otro empieza a cuestionarse qué hiciste, dónde estás, con quién, y lo más importante, si ya has seguido adelante. Ese miedo a que la historia continúe sin ellos se convierte en una sombra constante, y esa sombra golpea justo donde el ego es más frágil. El estoicismo enseña que no debemos usar la ausencia como un arma para herir, sino como un escudo para protegernos. Este silencio no nace de la intención de manipular, sino de una decisión consciente: no alimentar una dinámica que desgasta tu paz. No necesitas explicar tus razones a quien no valoró tu presencia. Simplemente eliges priorizar tu equilibrio. Y al hacerlo, rompes la dependencia emocional que antes te mantenía atado. Con el paso de los días, la incertidumbre se vuelve más pesada. Al principio, el otro puede minimizar tu ausencia, convencerse de que volverás como siempre. Pero cada día que pasa sin que aparezcas debilita esa narrativa. Ya no hay pruebas de que sigues en el mismo lugar, y eso obliga a la mente a considerar escenarios que antes descartaba. La pregunta, ¿y si ya no vuelve?, empieza a repetirse en silencio, hasta que deja de ser una hipótesis y se convierte en una amenaza real para su seguridad emocional. Para que este efecto ocurra, tu firmeza es esencial. No se trata solo de no enviar mensajes, sino de evitar cualquier rastro. No dejar publicaciones que sirvan como indirectas, no reaccionar a su contenido, no responder a provocaciones sutiles. Incluso las señales más pequeñas pueden darle al otro una ilusión de control, y tu objetivo es precisamente romper esa ilusión. El silencio absoluto es el terreno en el que la incertidumbre crece más rápido. La reacción natural ante esta falta de información es buscar. El otro puede intentar contactarte directamente, o buscar señales a través de terceros, revisar lo que haces o lo que compartes. Esa búsqueda no surge por cariño repentino, sino por la incomodidad de no tener certeza. El miedo a que hayas seguido adelante se convierte en un motor que lo empuja a tomar la iniciativa. Algo que antes tal vez no hacía porque estaba acostumbrado a que tú fueras quien mantenía el vínculo vivo. Este cambio de roles es significativo. Pasas de ser quien preguntaba y buscaba a ser la figura que se convierte en un misterio. Y el misterio es atractivo porque despierta curiosidad y rompe la rutina. Pero más allá de eso, es un recordatorio de que tu vida no gira en torno a quien no supo valorarla. Has recuperado el control sobre tu tiempo, tu energía y tus emociones.
El estoico entiende que no es su deber calmar las inseguridades del otro, especialmente si eso implica sacrificar su propio bienestar. Mantener el silencio en este contexto no es frialdad, es respeto propio. Es la decisión de no volver a un lugar donde tu valor dependía de la constante reafirmación. Con el tiempo, la incertidumbre hace su trabajo. Desmonta la falsa seguridad del otro y le obliga a enfrentar la posibilidad de perderte para siempre. Y mientras eso sucede, tú avanzas, consciente de que no hay mayor fortaleza que elegir el silencio, no como castigo, sino como camino hacia tu paz y tu libertad emocional. Número 5. El vacío se convierte en una presencia que pesa. Cuando decides mantener tu ausencia con firmeza, esta deja de ser simplemente un espacio vacío y se convierte en algo que pesa, que se siente, que está presente aunque no digas una palabra. El silencio sostenido tiene una cualidad particular: transforma lo invisible en algo imposible de ignorar. El otro empieza a sentir que, aunque no estés físicamente, tu ausencia ocupa un lugar constante en su mente. No es un vacío neutro, es una presencia invisible que se cuela en los momentos más cotidianos, recordando lo que había y ya no está. Cada instante sin ti se convierte en un pequeño detonante. Puede ser una canción, un lugar, una frase escuchada al azar, o incluso un gesto de alguien más, que sin proponérselo le recuerda a ti. Y lo que antes pasaba inadvertido, ahora duele, porque ya no hay interacción que suavice ese impacto. Sin tu presencia para amortiguar la falta, el contraste se vuelve más evidente. Lo que antes era costumbre ahora es ausencia, y lo que antes era seguro ahora es incierto. El estoicismo enseña que no debemos temer al vacío, sino aprender a habitarlo y usarlo como herramienta. En este caso, tu distancia no es un castigo ni una venganza, sino una decisión de no volver a entregar tu energía donde no se le dio el valor debido. Al mantenerte firme, sin señales ambiguas, permites que el otro viva con el peso natural de las consecuencias. No es tu deber aliviar esa incomodidad, porque es precisamente esa incomodidad la que despierta reflexión. La fuerza de este tipo de ausencia radica en que no deja espacios para autoengaños. Si enviaras un mensaje ocasional o dejaras alguna pista, la otra persona podría aferrarse a la idea de que todavía está en control, de que aún puede contar contigo cuando quiera. Pero al eliminar cualquier rastro, el mensaje es claro: ya no eres una presencia garantizada. Ese cambio, por sí mismo, es un golpe al ego, porque destruye la certeza de que siempre estarías disponible. Con el paso del tiempo, esta presencia en forma de ausencia se intensifica. El otro puede intentar distraerse, llenar su vida con otras personas o actividades, pero esas distracciones solo funcionan por momentos. En los espacios de calma, la mente tiende a buscar lo que falta, y ahí es cuando tu imagen aparece con más fuerza. No por lo que digas, sino por lo que callas. No por lo que haces, sino por lo que ya no haces. Este efecto psicológico es difícil de ignorar, porque no hay un enfrentamiento directo que permita cerrar el capítulo. Sin discusiones ni explicaciones, no existe una narrativa clara que el ego pueda utilizar para protegerse. Lo único que queda es el recuerdo de lo que había y el peso de lo que ya no está. Esto, con el tiempo, genera una reevaluación natural de tu valor. Para que este resultado se dé, es fundamental que no suavices el impacto con gestos de cercanía. No hay mensajes solo para saber cómo estás, no hay reacciones en redes, no hay contactos indirectos. Cualquier pequeño movimiento hacia el otro rompe la fuerza del silencio y le devuelve una parte del control que has recuperado. La firmeza es la que convierte el vacío en una presencia que presiona, que incomoda, que obliga a cuestionar. Con el tiempo, esta presión puede provocar dos reacciones. O bien la persona reconoce lo que perdió y ajusta su actitud, o bien sigue adelante intentando tapar el hueco sin éxito. En cualquiera de los dos casos,
tú sigues siendo quien conserva el control sobre tu energía y tu paz. El estoico entiende que su valor no depende de la cantidad de atención que reciba, sino de la coherencia con la que vive. Y en este contexto, mantener la distancia y dejar que la ausencia hable por sí sola no es frialdad, es respeto propio. Porque a veces la forma más poderosa de estar presente es, precisamente, no estar. Número 6. La indiferencia consciente invierte el poder emocional. La indiferencia consciente no es frialdad emocional vacía, es una elección calculada que protege tu energía y redirige el control emocional hacia ti. El estoicismo enseña que no podemos evitar sentir, pero sí podemos decidir qué emociones alimentar y cuáles dejar morir de hambre. Cuando eliges no reaccionar con intensidad, estás rompiendo el guión que el otro utilizaba para mantener su influencia sobre ti. Antes, esa persona podía manejar la dinámica con su propia frialdad. Sus silencios, respuestas cortas o actitudes distantes eran armas para hacerte dudar, para hacerte sentir que debías esforzarte más por su atención. Era un juego en el que tú siempre tenías que demostrar interés, mientras ellos podían reservarse el derecho de entregarlo. Pero cuando inviertes el rol y adoptas una neutralidad firme, ese control empieza a resquebrajarse. La fuerza cambia de manos. Esta indiferencia consciente no significa que no te importe nada, significa que tu paz vale más que cualquier reacción impulsiva. Cada vez que respondes con brevedad, cada vez que no caes en la provocación de sus gestos o palabras, estás enviando un mensaje claro. Ya no dependes de su aprobación para sentirte seguro. La calma que proyectas, aunque sea silenciosa, tiene un peso enorme, porque es justo lo que el otro no espera de ti. El efecto psicológico es profundo. Cuando alguien pierde la capacidad de influir en tus emociones, su mente empieza a buscar las razones. Se pregunta si ha perdido valor para ti, si ya no eres la misma persona que reaccionaba de inmediato. Y en esa incertidumbre, la imagen que tenía de ti se transforma. Pasas de ser alguien predecible y fácil de manejar, a ser alguien firme, que no se doblega ante pequeños juegos emocionales. En la práctica, aplicar esta estrategia requiere disciplina. No se trata solo de no hablar, sino de cómo hablas cuando decides hacerlo. Si el contacto es inevitable, mantén las respuestas breves, sin adornos, sin emotividad innecesaria. No dejes que tu tono transmita necesidad o deseo de prolongar la conversación. Una comunicación así no genera conflicto, pero tampoco ofrece el alimento emocional que antes recibía de ti. Este cambio rompe el patrón que mantenía viva la dependencia. Ya no eres el que persigue, el que busca, el que siempre está disponible para calmar tensiones. Eres el que prioriza su equilibrio. Y aunque la otra persona no lo admita, esto la obliga a replantearse su posición. En muchos casos, empezará a intentar recuperar lo que siente que ha perdido, porque el ser humano valora más aquello que ya no está a su disposición inmediata. El estoicismo recalca que no debemos vivir a merced de las reacciones de otros. Practicar la indiferencia consciente es un entrenamiento para la mente. Enseñas a tus pensamientos a no correr tras lo que no construye y a tu corazón a no aferrarse a lo que drena. En este proceso, no solo recuperas control, también recuperas respeto por ti mismo. Con el tiempo, esta actitud provoca una inversión total de la dinámica. Quien antes manejaba el juego desde la distancia, ahora se ve desconcertado por tu serenidad. Ya no obtiene la respuesta emocional que lo confirmaba como dominante en la relación. Y esa ausencia de reacción se convierte en un espejo que refleja su propia dependencia del control. El verdadero objetivo no es que el otro sufra, sino liberarte de la necesidad de complacer. La indiferencia consciente no es venganza, es libertad. Es una declaración silenciosa de que tu energía no está disponible para cualquier dinámica que te robe la calma. Y cuando logras mantenerte firme en esto, la percepción que el otro tiene de ti cambia para siempre. De alguien manejable
Pasas a ser alguien imperturbable, fuerte y centrado, capaz de sostener su valor sin que nadie lo valide. Número 7. Abandonar el rol de frágil fortalece tu imagen. Cuando abandonas el papel de frágil, rompes la imagen que el otro había construido sobre ti. Durante mucho tiempo, tu insistencia pudo haber transmitido, de forma consciente o inconsciente, que eras el lado más necesitado de la relación. Cada mensaje enviado sin respuesta, cada intento de conversación forzada, cada búsqueda de atención, reforzaba la idea de que tu valor estaba condicionado a la aprobación del otro. En ese escenario, no eras percibido como alguien fuerte y autónomo, sino como alguien dispuesto a permanecer, aunque no se le tratara con el respeto que merece. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza nace de la capacidad de gobernarte a ti mismo, no de intentar controlar lo que está fuera de tu alcance. Dejar de insistir no es rendirse, es tomar una posición consciente en la que decides que tu energía ya no será invertida en un lugar donde no se la reconoce. Y es precisamente esa decisión lo que cambia el peso de tu imagen ante el otro. La dependencia aparente se transforma en independencia real. Cuando te retiras, el otro se enfrenta a un contraste. Antes, tu presencia era predecible, algo que podía dar por hecho. Ahora, tu ausencia se convierte en un recordatorio constante de que las cosas han cambiado. Esto golpea especialmente al ego, que estaba acostumbrado a recibir sin esfuerzo. Sin tu insistencia, se acaba la validación automática y comienza un vacío que no estaba en sus planes. Ese vacío es incómodo porque no puede llenarse con la misma facilidad con la que antes obtenía tu atención. Esta transformación no se logra con discursos ni explicaciones. No necesitas decir que ahora eres fuerte. Tu comportamiento lo demuestra. Cada día que pasa sin que busques, sin que insistas, sin que envíes un mensaje innecesario, reafirmas tu capacidad de decisión. El otro empieza a verlo, y con ello su percepción cambia. Ya no eres la persona que dependía emocionalmente de su respuesta, sino alguien que sabe retirarse cuando no se le valora. Aplicar esta lección en la práctica significa eliminar cualquier gesto que pueda interpretarse como ansiedad por retomar el contacto. No hay llamadas impulsivas, no hay mensajes disfrazados de casualidad, no hay indirectas en redes. El silencio y la ausencia se convierten en tus aliados estratégicos. Al hacerlo, no solo proteges tu dignidad, sino que también le das al otro el espacio para darse cuenta del papel que jugabas en su vida. La reacción no siempre es inmediata. A veces, el otro intenta convencerte de volver al patrón anterior, con gestos que parecen cercanía, pero que en realidad buscan recuperar la dinámica de control. Aquí es donde tu firmeza es esencial. Cada vez que rechazas regresar a ese rol de frágil y necesitado, fortaleces aún más la imagen de una persona segura, capaz de seguir adelante sin depender de nadie. Con el tiempo, esta nueva percepción se solidifica. Tu ausencia empieza a pesar más que tu antigua insistencia. Lo que antes parecía garantizado ahora se ve como un privilegio perdido. Y es en ese punto donde el otro se ve obligado a reconocer, aunque sea en silencio, que tu presencia tenía un valor que nunca debió subestimar. El estoicismo recuerda que no somos responsables de lo que los demás piensan, pero sí de lo que proyectamos con nuestras acciones. Al dejar de insistir, proyectas respeto por ti mismo, autocontrol y la fuerza necesaria para alejarte de lo que no te construye. Esto, más que cualquier confrontación, es lo que realmente cambia las reglas del juego. La conclusión es clara. No hay nada más poderoso que mostrar, sin una sola palabra, que tu valor no disminuye cuando te retiras. Al contrario, se multiplica, porque ahora no es el otro quien decide cuánto vales. Eres tú quien establece el estándar y lo mantiene firme, sin retroceder a un papel que nunca te correspondió. Número 8. El cambio inesperado rompe la narrativa del control. Cuando una persona se acostumbra a tu forma de actuar, su mente se acomoda en la previsibilidad. Sabe cómo reaccionas, qué dirás
y cómo responderás incluso antes de que abras la boca. Esa familiaridad crea una sensación de control que, aunque no siempre sea consciente, le da seguridad. Pero cuando decides romper de forma drástica con esos patrones, todo cambia. Pasar de la insistencia constante a la retirada total no es solo un cambio de actitud, es un golpe directo a la narrativa que el otro había construido para sostener su posición. El ser humano confía en los hábitos porque le permiten anticipar el futuro. Saber qué esperar de alguien le evita sentir inseguridad. Sin embargo, cuando esos patrones se rompen, se produce una grieta en esa seguridad, y el ego lo resiente. El otro empieza a notar que las reglas que conocía ya no se aplican, y que su papel en la relación está en terreno desconocido. Esa incertidumbre es incómoda, porque obliga a replantear comportamientos y a cuestionarse qué fue lo que cambió. El estoicismo enseña que la coherencia con nuestros principios es más importante que la comodidad de los demás. Cambiar tu conducta de forma radical no es un acto de capricho, sino una decisión consciente para salir de un ciclo que te desgastaba. Antes, la insistencia podía transmitir dependencia, pero ahora tu retirada proyecta autonomía y control emocional. Este contraste no necesita explicaciones, porque se percibe de forma instintiva, algo en ti ya no responde igual, y eso provoca que el otro preste más atención a sus propias acciones. La fuerza de este cambio está en tu capacidad para sostenerlo. No sirve de nada dar un paso atrás hoy y volver a los viejos hábitos mañana. Cada gesto de coherencia refuerza la idea de que tu transformación es real. Y esa constancia es la que termina rompiendo definitivamente la narrativa de control que antes existía. Con el paso del tiempo, la otra persona empieza a experimentar el peso de esa ruptura. Ya no puede anticipar tus movimientos, no sabe si responderás o si permanecerás en silencio, y esa duda se convierte en un factor que altera su propia seguridad. Es un terreno nuevo en el que la certeza de sé que siempre va a estar deja de existir. Y cuando desaparece esa certeza, la valoración de lo que se tenía empieza a cambiar. Este cambio también desactiva mecanismos de manipulación emocional que antes podían existir. Si antes la otra persona utilizaba su frialdad o su silencio para que tú reaccionaras, ahora descubre que esas herramientas ya no funcionan. No importa si ignora o si intenta provocarte, tu respuesta es la misma, coherente con tu nueva postura. Esto no solo rompe el patrón, sino que también invierte la dinámica de poder. La clave está en no caer en la tentación de dar explicaciones o justificar tu transformación. El impacto del cambio reside en que sea observado, no en que sea anunciado. Cada interacción breve, cada silencio sostenido, cada ausencia de insistencia, es una declaración silenciosa de que ya no juegas bajo las mismas reglas. Y eso, inevitablemente, genera un reajuste en la forma en que el otro te percibe. En este proceso, también fortaleces tu propio sentido de control. Ya no reaccionas impulsivamente para calmar una incomodidad momentánea. Ahora actúas de acuerdo con lo que preserva tu paz y tu dignidad. Este dominio sobre ti mismo es exactamente lo que el estoicismo promueve, la capacidad de mantenerte firme, incluso cuando la presión externa intenta arrastrarte de vuelta a viejos comportamientos. Con el tiempo, el otro empieza a reconsiderar su actitud hacia ti, no porque se lo pidas, sino porque tu cambio le obliga a hacerlo. Ya no eres el que siempre estaba ahí sin importar las circunstancias. Ahora eres alguien que sabe retirarse, que mantiene su posición y que no teme al vacío que deja. Y en ese nuevo escenario, la narrativa de control que antes lo favorecía se derrumba por completo, dejando claro que el verdadero poder siempre estuvo en tu capacidad de decidir cómo y cuándo actuar. Número 9. La distancia emocional enseña sin necesidad de palabras. La distancia emocional, cuando es elegida y mantenida con firmeza, se convierte en una lección silenciosa que ningún argumento podría transmitir con tanta claridad. El estoicismo enseña que no siempre es necesario decir lo que pensamos para que el mensaje llegue. De hecho, en muchas ocasiones,
Cuanto menos hablamos, más fuerte se escucha lo que realmente queremos expresar. Cuando aplicas el desapego controlado, retiras tu energía de una dinámica que antes alimentabas, y esa ausencia se siente más que cualquier discurso. Ya no entras en discusiones que solo sirven para que el otro se defienda o distorsione la realidad. No das explicaciones que puedan ser usadas para justificar sus actos. Simplemente te apartas. Y en ese vacío que dejas, la otra persona se encuentra sola con sus pensamientos, obligada a escucharse sin la distracción de tu voz. La ausencia de confrontación directa tiene un poder especial. El ego del otro no tiene a quién atacar, no tiene material para contraargumentar. La única compañía son sus recuerdos y las situaciones en las que actuó mal. Al no recibir tu energía, pierde el refuerzo que mantenía sus actitudes intactas. Lo que antes le resultaba cómodo, provocarte, manipularte o esperar tu reacción, desaparece. Y en ese silencio, lo único que queda es la incomodidad de reconocer lo que hizo y el peso de sus propias acciones. Este tipo de distancia no se basa en indiferencia vacía, sino en autocontrol consciente. No reaccionar ante provocaciones es un ejercicio de fortaleza interna. La tentación de responder siempre está ahí, especialmente cuando el otro intenta hacerte hablar para recuperar el control. Pero cada vez que te mantienes firme y no caes en ese juego, fortaleces tu posición. La calma que proyectas en medio de la tensión es lo que realmente cambia la dinámica. En la práctica, esto significa cortar la interacción innecesaria y evitar cualquier gesto que pueda interpretarse como una invitación a retomar viejas discusiones. Si hay contacto inevitable, tus respuestas deben ser neutras, breves y carentes de carga emocional. No es frialdad, es la claridad de que tu respeto propio está por encima de la necesidad de convencer a alguien de que reconozca sus errores. Con el paso del tiempo, la otra persona empieza a notar que tu ausencia no es un impulso pasajero, sino una postura sólida. Esto desmonta la idea de que con un poco de presión o manipulación podrás volver a ceder. Ya no eres el que se deja arrastrar por la urgencia de ser entendido, eres el que se entiende a sí mismo lo suficiente como para no depender de la aprobación ajena. Esta actitud genera un cambio profundo en la percepción del otro. Empieza a comprender que el acceso a ti ya no es incondicional, que tu tiempo y tu energía son un privilegio, no un derecho adquirido. Y lo más importante, aprende que las consecuencias de sus actos no se discuten, se viven. Ese es el tipo de enseñanza que ninguna confrontación directa podría lograr con la misma intensidad. El estoicismo nos recuerda que el dominio de uno mismo es la forma más alta de poder. Practicar la distancia emocional no es retirarte para siempre, sino dejar claro que tu bienestar no está en venta. No es huir del conflicto, es elegir el terreno en el que vas a pelear. Y muchas veces el silencio y el desapego son el campo de batalla más efectivo. Al final, el resultado es claro. La otra persona interioriza que tu respeto propio es inquebrantable y que no necesitas convencerla de nada para seguir adelante. Tu posición se refuerza no por las palabras que pronuncias, sino por las que decides callar. Porque en el juego del poder emocional, a veces, lo más fuerte que puedes decir es no decir nada. Número 10. El silencio reposiciona tu valor sin que tengas que demostrarlo. Cuando dejas de perseguir y eliges el silencio como respuesta, algo cambia profundamente en la forma en que el otro te percibe. Ya no eres la persona que parece necesitar su atención para sentirse válida. Ahora proyectas una imagen de autosuficiencia que no requiere explicaciones. Antes, tu constancia podía confundirse con dependencia, como si tu presencia fuera el resultado de una necesidad de aprobación. Pero cuando desaparece esa insistencia, tu valor empieza a reposicionarse de manera natural, sin que tengas que decir una sola palabra. El estoicismo enseña que no debemos buscar validación fuera de nosotros mismos, porque eso nos coloca en una posición vulnerable.
Tu silencio no es un acto pasivo, es una elección activa para demostrar que tu bienestar no depende de que el otro te reconozca. Al dejar de insistir, envías un mensaje poderoso. Tu tiempo y energía ya no están disponibles como algo automático, sino que se ofrecen solo cuando hay un verdadero aprecio mutuo. Con el paso de los días, esta ausencia de insistencia provoca un cambio en la narrativa que el otro tenía sobre ti. Empieza a mirar hacia atrás y a reinterpretar tu presencia pasada, no como algo que dabas por obligación o por miedo a perder, sino como un regalo que ofrecías de forma voluntaria. Esa reinterpretación es clave, porque transforma la percepción de alguien que me necesita en alguien que me eligió. Y cuando algo se percibe como elección y no como necesidad, el respeto y la valoración crecen de forma inevitable. La madurez que transmites con esta actitud es evidente. No se trata solo de no buscar contacto, sino de dirigir toda esa energía hacia tu propio crecimiento. Cada vez que inviertes tiempo en tus proyectos, en tu bienestar físico y mental, estás reforzando la imagen de alguien que tiene un rumbo propio. Y esa dirección firme es imposible de ignorar para quien antes te veía girar alrededor de su atención. La clave está en no dejar rastros que puedan interpretarse como búsqueda de validación. No hay publicaciones pensadas para provocar una reacción. No hay mensajes indirectos, no hay gestos que sugieran que sigues esperando algo. Este silencio no es hostil, es neutral, y justamente por eso es tan efectivo. No alimenta discusiones ni da excusas para minimizar tu ausencia. Simplemente existe y deja que el otro llene los vacíos con sus propias conclusiones. Con el tiempo, esta postura genera curiosidad. El otro se pregunta qué provocó el cambio. ¿Cómo es que antes estabas tan presente y ahora ya no? Esa duda lo lleva a replantearse qué papel jugabas en su vida y, sobre todo, a reconocer que tu atención no era algo que podía dar por sentado. Empieza a ver que estar en tu círculo era un privilegio y no un derecho adquirido. Este reposicionamiento de valor no se logra a través de confrontaciones o discursos, sino con constancia en tu decisión de priorizarte. No necesitas demostrar nada, porque la autosuficiencia no se proclama, se muestra con acciones. Cada día que pasas enfocado en ti mismo, en lo que te construye y te da sentido, refuerzas la imagen de una persona que sabe quién es y qué merece. En este proceso, también recuperas una sensación de control que antes parecía lejana. Ya no esperas un mensaje, una respuesta o una señal para sentirte bien. Tu estabilidad emocional deja de estar a merced de los actos de otra persona, y eso te coloca en una posición de fuerza real. Y esa fuerza se percibe, incluso en tu ausencia. El estoico sabe que su valor no aumenta o disminuye por la opinión de otro, sino por la coherencia con la que vive. Al mantener el silencio y dejar de perseguir, te alineas con esa coherencia. Y lo más interesante es que sin proponértelo, el otro empieza a verte bajo una luz diferente, como alguien completo, maduro y autosuficiente, cuya presencia es un honor y no una costumbre. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.